Y de la escena internacional se destaca que habrá segunda vuelta electoral en Chile entre la izquierdista Janet Jara y el derechista José Antonio Kast. Para hablar y analizar este tema es que ya contactamos con el politólogo, periodista y analista internacional Claudio Fantini. ¿Cómo estás, Claudio? Bienvenido. Hola Rosario, hola Lucía, Hola, un gusto Claudio. saludarlas. Claudio, después de conocido este resultado, nos preguntamos por qué se está dando ya casi por hecho que en esta segunda vuelta o balotaje pueda ser José Antonio Kast el ganador de las elecciones. Bueno, porque si se suma la cantidad de votos obtenidas por cada uno de los candidatos que se presentaron representando fuerzas derechistas, por ejemplo, además de José Antonio Kast, que fue el más votado y logró el segundo lugar, y por eso va a disputar con Janet Jara el balotaje en diciembre, pero a esos votos seguramente se le van a agregar de manera masiva quienes votaron a Evelyn Matei, que es una candidata que expresa más el centro derecha, que pertenece más a la línea que expresaba Sebastián Piñera, el ex presidente chileno, que expresaba a la centro derecha, pero que ya le dio todo su apoyo. De hecho, ayer apareció en la imagen pública, en el acto público, acompañando a José Antonio Kast, que es el de la derecha que logró más votos. A los votos de Evelyn Matei, o sea, los de la centro derecha, se les van a sumar por lo menos buena parte de los votos de quien salió tercero, que es Franco Parisi. Esa fue la sorpresa ayer, ¿no? Franco Parisi es también un candidato de centro derecha, es un empresario muy particular, muy carismático y con una personalidad en algunos casos, en algunos aspectos desopilante, pero con una gran preparación académica. En el 2021 se presentó, compitió desde Estados Unidos, no pisó Chile, pero fue candidato y compitió en esas elecciones, no ganó y le pasó su apoyo a José Antonio Kast. Pero después las encuestas mostraron, los estudios, los sondeos, mostraron que los votantes de Franco Parisi no le hicieron caso a ese candidato. Ahora ha hecho campaña con la frase ni fachos ni comunachos, ¿no? O sea, tomando distancia de los dos candidatos de una derecha dura e ideologizada, el ultraconservador José Antonio Kast, que es el que muy posiblemente termine en la presidencia de Chile, y el libertario Johannes Kaiser, ¿no? Que salió cuarto atrás de Franco Parisi y que representa también una ultraderecha prácticamente. Como fuere, cuando uno suma los votos que fueron para la derecha, señalan que en el balotaje quien salió en segundo lugar puede acercarse al 70% de los votos, mientras que Janet Jara, la candidata de la coalición de centro izquierda, que representa el oficialismo, ¿no? El gobierno que encabeza Gabriel Boric, nada más que Boric es del centro izquierdista Frente Amplio y Janet Jara es del Partido Comunista. Es la primera vez en la historia de Chile que un miembro del Partido Comunista gana una elección. Habrá que ver cómo termina el proceso electoral, pero la más votada ayer fue Janet Jara, ¿no? Todo muestra o parecería mostrar que ella alcanzó el techo de los votos. A lo sumo podría superar y por muy poco el 30%, mientras que el margen de acumulación de votos del lado de José Antonio Kast tiene un techo mucho más alto y por ende
si uno analiza las encuestas y analiza la matemática electoral que mostró el escrutinio anoche, bueno, daría la impresión de que a mediados de diciembre, en la segunda vuelta, quien será consagrado presidente es el ultraconservador José Antonio Kast. Por lo tanto, va a ser un zigzagueo político de vértigo. En la primera vuelta gana por primera vez un miembro del Partido Comunista y en el balotaje se consagra presidente o se consagraría presidente por primera vez un ultraderechista. Pinochet era de ultraderecha, pero no llegó por la democracia. Incluso cuando hizo votar en 1988 el referéndum para quedarse en el poder hasta 1997, lo perdió. Katz sería el primer gobernante de derecha extrema, no de centro derecha, como fue Sebastián Piñera, sino de derecha dura, ideologizado, un ultra conservador que llega al poder a través del sistema democrático. Precisamente, Claudio, este resultado certifica en cierta medida el fracaso del actual presidente Gabriel Boric y a la vez te pregunto, ¿por qué se produce este eventual fracaso? Bueno, son muchas las voces, Lucía, que usan el término fracaso para describir el resultado final del gobierno de Gabriel Boric. Creo que sin duda no ha sido una gestión exitosa, pero también creo que el término fracaso queda un poco grande. Yo primero que nada querría subrayar que el gobierno de Gabriel Boric nunca se radicalizó. Su liderazgo desde la presidencia nunca se tentó con la radicalización. Se mantuvo siendo un gobernante moderado y se mantuvo en el espacio de la centro izquierda, ¿no? Pero hubo una serie de realidades que permiten explicar por qué su fuerza política no parece estar encaminada al triunfo en este proceso electoral, aunque haya ganado la primera vuelta. El primer aspecto que desgastó su autoridad es el estancamiento económico. El estancamiento económico, entre otras cosas, tuvo que ver fundamentalmente con la falta de inversión en el sector minero. Pero la razón por la que bajó la inversión privada en el sector minero es una razón lógica y atendible. El presidente Boric puso muchos controles que tienen que ver con el cuidado del medio ambiente y con las medidas anti-cambio climático, que antes no se hayan tenido en cuenta los controles que tuvo en cuenta Boric, no quiere decir que él se haya equivocado. Por cierto, la consecuencia no fue favorable para él, porque a la economía la estancó. De tener un crecimiento mucho más importante, bajó mucho el nivel de la tasa de crecimiento de la economía chilena. A eso se suma otro factor, la inseguridad, que se convirtió en una suerte de paranoia en Chile, que creo que exagera la realidad. Si nos asomamos a las estadísticas de la inseguridad en Chile, desde muchos países nos daría envidia en la región. Chile tiene una de las tasas de delincuencia y delincuencia violenta más bajas. Pero es cierto que en los últimos años, con la inmigración masiva, sobre todo procedente de Venezuela, entró delincuencia y entraron organizaciones mafiosas como el Tren de Aragua, por ejemplo, y eso hizo crecer la inseguridad. Pero no creo que es algo en lo que tenga responsabilidad la política de Boric, sí una realidad que genera una sensación de inseguridad mucho más grande de la que verdaderamente existe, de los niveles de inseguridad que verdaderamente existen, y que premia a los discursos de mayor mano dura. Y en ese campo, en el de prometer mano dura, José Antonio Kast
fue inalcanzable, ¿no? Y finalmente también el proceso constitucional lo debilitó. Fue Sebastián Piñera, el presidente que inició el proceso constituyente. Con ya Boric en la presidencia, la primera asamblea constituyente fue de una mayoría izquierdista que hizo una constitución demasiado izquierdista que fue rechazada en el referéndum que debía aprobarla o rechazarla. La rechazaron por demasiado izquierdista, no reflejaba la realidad política de Chile, entonces se volvió a votar, ganó la derecha y por lejos vino una asamblea constituyente de mayoría derechista y redactó una constitución demasiado derechista, tanto así que tampoco logró la aprobación en el referéndum que correspondía. Por lo tanto, terminó siendo una frustración el intento de que Chile tenga una constitución de la democracia y no la actual que viene de los tiempos de Pinochet. Pero digamos que las dos partes tienen parte de la culpa, la izquierda y la derecha, las dos sobreactuaron, pero quien pagó con el desgaste de su imagen fue el presidente Gabriel Boric. Esa es la suma de causas que llegaron a esta consecuencia. Claudio, clarito, como siempre veremos entonces los resultados de las urnas que nos dejan. Muchas gracias por hoy. Gracias Rosario, gracias Lucía, un abrazo. Hasta pronto.